El 80% de las playas chilenas tiene serios problemas de erosión. Lo revela así un informe de geografía de la Universidad Católica que vincula esta situación con el cambio climático. Vamos a hablar de este tema con Carolina Martínez, investigadora del CIGIDEN. Está con nosotros ya en nuestra mesa chica. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de un tema que quizás a muchos le ha sido incluso visible, ¿no? De que se han dado cuenta de que las características del borde costero se ha ido modificando en el último tiempo. ¿Cuáles son los principales factores para que eso ocurra? Sí, la costa chilena en los últimos 5 años ha ido modificándose, ha ido cambiando quizás más que en los últimos 20 años. Esto principalmente por cambio climático, que ha ido generando marejadas intensas y recurrentes. Hemos visto también en el sur de Chile trompas marinas, huracanes, que no han sido fenómenos tan conocidos como son, por ejemplo, las amenazas naturales recurrentes que hemos tenido, por ejemplo, con terremotos, con tsunamis, con aluviones, remociones en masa en general, que son conocidas como amenazas propias del territorio chileno y de la costa. Sin embargo, estos otros fenómenos que vienen asociados al cambio climático no son tan asimilados como amenazas recurrentes. Claro, porque son fenómenos que no habíamos visto, o al menos no con la frecuencia que estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba respecto a tornados en la zona sur del país, o también la intensificación o la frecuencia con la que han ocurrido las marejadas. O sea, son cada vez más frecuentes y además parecen ser más intensas. Eso es así, está medido y hay un cambio respecto a lo que había sido históricamente, o al menos desde que haya registro. Exactamente. Hay un estudio que se está realizando en estos momentos por parte de 5 universidades chilenas, coordinadas por Cambio Climático, por el Centro de Cambio Global de la UC, para el Ministerio de Medio Ambiente, y en ese estudio se ha ido encontrando que las marejadas que hemos ido viendo desde 2015 a la fecha, y que se han mantenido en los últimos años, van a seguir manteniéndose en los años futuros, pensando, por ejemplo, en qué esperar para 45 años más, junto con otras amenazas que se asocian a la crisis hídrica. Principalmente se sabe que el oleaje histórico que hemos tenido en Chile durante los últimos 30 años ha ido cambiando respecto a la dirección de propagación del oleaje. Eso induce cambios también en la morfología de las playas, y a futuro va a impactar el cómo estas playas también se vayan regulando por procesos litorales. Eso a su vez también asociado a fases cálidas de fenómenos ENO. Sabemos entonces que estas marejadas van a ser un elemento quizás natural, normal en los próximos años, y que va a haber que considerar para procesos adaptativos al cambio climático. Absolutamente. ¿Y eso va a ser de acuerdo a las predicciones que se hacen en todo el borde costero, o hay algunas zonas que se van a ver especialmente afectadas? Sí, se van a ver afectadas principalmente aquellas costas que tienen una infraestructura costera mucho más invasiva hacia ambientes costeros frágiles. Por ejemplo, aquellos grandes conglomerados urbanos que están asociados a nuestras áreas metropolitanas, se van a ver bastante más afectados, porque estos ambientes costeros, playas, humedales, campos dunares, no se les permite seguir funcionando como agente de disipación de esta energía. Y a la vez también genera una degradación de estos ecosistemas, que a su vez también los dejan expuestas a amenazas naturales. Por ejemplo, una costa erosionada que tenga asociada también mucha población aledaña, genera entonces mayor vulnerabilidad y exposición ante otros eventos extremos, por ejemplo, inundación por tsunami, los mismos terremotos, procesos que se derivan de la liquefacción. Queda entonces una mayor vulnerabilidad a generar consecuencias negativas ante desastres naturales. El borde costero de Viña del Mar, Concón, ¿son ejemplos de eso?
Son muy buenos ejemplos de eso, y ya lo hemos visto con las marejadas de agosto de 2015, Exacto. donde se dañó incluso la infraestructura costera, vías de comunicación. La inundación llegó a más allá de la avenida Perú. Se generó una transformación muy grande también de la morfología costera. Las playas ahí empezaron un cambio que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Esos efectos son esperables también para otras áreas intensamente urbanizadas. ¿Qué ha hecho replantearse, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, qué es lo que se va a hacer en definitiva en bordes costeros donde habían, no sé, habilitado ciertas instalaciones para juegos infantiles o hacer deporte? En el fondo, si es que se va a estar permanentemente reconstruyendo cada vez que haya marejadas y haya destrozos, o si hay que ya empezar a mirarlo de otra manera. Porque hay gente que dice que ha vivido siempre en ese sector, que son cosas que antes no pasaban. Y efectivamente, si uno va a las mediciones objetivas, es así. Antes no ocurría con ese nivel de frecuencia. El tema es cómo adaptarnos entonces a este cambio, ¿no? Y me imagino que ahí hay que hacer modificaciones ya legales en relación a cuál es la protección que se le da al borde costero del país. Sí, ese es un aspecto crítico que hoy en día tiene que ser asumido por la forma en la cual se hace gobernanza, principalmente en la zona costera, y también por la planificación territorial. Porque Chile también está un poco al debe en su normativa de protección de zona costera, porque tenemos una ley de uso del borde costero que data de 1992, que a la fecha no se ha realizado una revisión crítica de sus alcances, y principalmente pensando en los desafíos de la costa chilena para siglo XXI, es imperativo que se haga una revisión de cómo se está haciendo protección de la zona costera. Es decir, esa ley está obsoleta para las necesidades que tenemos actualmente. Exactamente, cumplió su propósito hace 25 años en relación con la cumbre de Río en el año 92, y bueno, una buena parte de la forma que hoy hacemos en gestión integrada de las costeras se debe a esa voluntad política de cambio que fue expuesta a través de esa ley, de esa política. Pero actualmente hoy discutimos la ley de borde costero, que necesita también una revisión exhaustiva, que está siendo propuesta por el Ejecutivo, pero que no se ha puesto hoy en día en la agenda parlamentaria para su discusión. O sea, no la conocemos todavía. No la conocemos parcialmente, y básicamente es una ley que sigue utilizando el concepto de borde costero, es decir, una franja que protege la zona costera, que no tiene forma de articulación con los instrumentos de planificación territorial, porque protege básicamente 200 metros de ancho, claro, y deja entonces expuesto a ecosistemas que tienen una muy alta valoración por su servicio ecosistémico y que hoy en día el mundo clama por protección. ¿Y cómo debiera cambiar eso? O sea, si no es ya la protección del borde costero, ¿cómo debiera establecerse? Debería pensarse en reemplazar el concepto de borde costero, que es un concepto jurídico, administrativo, que está amparado en la Política Nacional de Uso del Borde Costero, pero que ya cumplió sus fines, por el concepto de zona costera, que es un concepto científico, que es un concepto que permite una delimitación y incluye los ecosistemas que hoy en día se están tratando de proteger, por ejemplo, campos dunares, por ejemplo, humedales costeros, la misma playa con su anteduna que regula y que asegura que la playa se estabilice y por lo tanto haga frente a la erosión. Hoy en día la comunidad, la sociedad en general está organizada y hay una valoración por conservar estos ecosistemas. Sin embargo, nos falta que se incorpore en la agenda parlamentaria la discusión de esta ley de borde para poder generar efectivamente una protección de la zona costera, claro, y buscar las formas de vinculación a instrumentos de planificación que hagan, por ejemplo, que desde los planes reguladores comunales la zona costera quede efectivamente comprometida y vinculada a la zonificación de los usos de suelo, con el fin de generar estas restricciones y generar principalmente elevación de la resiliencia que hoy en día nuestras ciudades requieren,
no solamente para hacer frente al cambio climático, sino que también para hacer frente a desastres naturales que en los últimos 10 años hemos visto. Los hemos visto, ¿no? Y hemos visto los efectos. Exactamente. Y el riesgo que se mantiene. Ahora, de aprobarse una ley que efectivamente actualice, ¿no?, el concepto y garantice la protección de esos espacios, implicaría para nuevas regulaciones, o sea, de aquí a futuro. Pero ¿qué pasa con todas esas zonas donde ya se construyó, donde ya hay distintos tipos de infraestructura que están permanentemente en riesgo? Sí, hay alternativas porque desde el ámbito científico hay muchas propuestas, principalmente desde la gestión integrada de las costeras basada en el funcionamiento de los ecosistemas, también soluciones basadas en la naturaleza. Hay también propuestas, formas de mitigación para regular, por ejemplo, la densificación de población en las áreas ya construidas. Ahí los instrumentos de planificación tienen mucho que decir al respecto. Existen también formas de prevención que son también vitales, principalmente la educación, por ejemplo, de la población, lo que actualmente se hace con los simulacros para evacuación, pero principalmente educar sobre el funcionamiento de la zona costera y sobre qué nos espera a futuro estando localizados en esos lugares. Ahora, ¿esos instrumentos de planificación son locales? O sea, ¿son dependientes de las municipalidades o debiera haber un organismo superior, ¿no?, que integre las distintas miradas y necesidades a lo largo del país? Sí, idealmente los mejores ejemplos internacionales que hemos visto sobre gestión integrada de áreas costeras parten de lo local. Parten desde un nivel en Chile comunal, en donde el plan regulador asume que su territorio es costero, lo conoce, por lo tanto lo gestiona de manera sostenible. Claro. Y eso también impacta las actividades económicas que se propongan y también impacta la zonificación de usos de suelo. A eso se apunta independientemente que otros instrumentos de carácter regional o intercomunal también tengan declaración de principios de conservación y de sustentabilidad, pero es a nivel local, comunal, donde se hace sentido la aplicación del concepto de zona costera y por eso es tan importante su regulación en una ley que no solamente proteja el borde de la costa, sino que proteja la zona costera. Completo. Por eso hay un grupo hoy en día de académicos y de organizaciones sociales que están apuntando y defendiendo una ley de costas para Chile. De todas maneras, muy necesario entonces. Carolina, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias. Muy bien. Nosotros nos despedimos ya de esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos. Tenemos muchos más temas muy interesantes. Que estén muy bien.